Si tienes en... Ey, esto, hermano, los grupos de Facebook, esto me parece interesante. Bueno, les comento porque yo sé esto. Hubo un momento en mi colegio donde algunos compañeros como que me hablaban de grupos que la grasa, los no sé qué, el Pac-Man. Y yo no tenía conocimiento de esto, solamente, de hecho no tengo prácticamente conocimiento, pero sí sé que existía estos tipos de grupos y me llegaron a recomendar uno que no voy a recomendar porque está relacionado con el caso de cosas paranormales que viví en algún momento. Que, como les digo, vayan, estén pendientes de TikTok, que les voy a hacer una historita en estos días, que está relacionado con estos grupos, donde encontré información que no debía y pasé una época turbia. Vamos a ver. Vamos a ver, porque en realidad yo estuve dentro de todo eso y tenía... nada, lo que acabo de decir era básicamente lo que siempre he conocido. Pero a ver de qué va. Si tienes entre 23 y 30 años, debes acordarte de estos grupos. Seguidores de la Grasa y Legión Hulk. Habían muchos grupos del estilo como Secta Científica o Momos Corp, pero Seguidores de la Grasa y Legión Hulk eran los dos que destacaban por encima de los demás. Estos denominados grupos autistas hicieron cosas sumamente polémicas y cuestionables durante los años que fueron relevantes De la nada, Facebook era 4chan. entre los adolescentes. Estamos hablando de hace unos 10 años más o menos. Pero quédate porque hoy te voy a contar algunas de las cosas más oscuras que pasaron a consecuencia de estos grupos y la historia de origen que casi nadie te ha contado. Así que bueno, empecemos. Antes de contarte directamente algunas de las marranadas que se hacían en estos grupos, voy a contarte un poco de sus orígenes, los cuales conozco muy bien porque yo estuve ahí cuando se crearon. Yo lo vi. Primero se creó Seguidores de la Grasa. Este grupo nació de una página de Facebook llamada Gordo Friki. Esta página para su época ya era muy grande y se centraba en publicar memes exclusivamente de videojuegos y varios temas de la comunidad geek. Y era una de las páginas de memes en español más grandes a principios de los 2010. Recuerdo perfectamente esta página porque yo era fiel seguidor de ella. Aquí se implementó el uso del emoticón de 2 puntos V, ya que el administrador de esta página lo usaba constantemente. Supongo que el administrador y creador de la página es el ahora conocido Mr. Graso. Al menos yo no supe de alguien más que creara esa página. Además, por mucho tiempo en los comentarios de las publicaciones de esta página se puso de moda que los seguidores escribieran: Bendíceme con tu grasa, gordo, 2.V. digamos que Eso era lo más random de todo. Literal, yo para ingresar a uno de esos grupos te ponía como una encuesta. ¿Por qué quieres ingresar? Yo puse porque sí y puse el Pac-Man. Y yo creo que básicamente ni siquiera me aceptaron porque sí, sino porque incluí los 2.V. Comunidad geek como siempre. esa es la razón por la que estos llamados grupos autistas usaban tanto el 2.V. Pero, ¿por qué carajo se llamaban grupos autistas? Es decir, si lo dices así como así, suena bastante ofensivo para la gente que realmente tiene esa condición. Bueno, para eso vamos a ir un nivel más profundo. Antes de que los grupos de Seguidores de la Grasa y Legión Hulk se crearan, había cierta comunidad de páginas de memes en Facebook. Esto ocurrió incluso antes de que el ahora muy conocido shitpost fuera popular en habla hispana. Estas páginas de Facebook se denominaban como humor polémico. Podría darles muchos ejemplos, como una página que se llamaba Me la suda artísticamente, la cual fue la primera que yo conocí de este estilo por allá del 2009. Sin embargo, en los años siguientes salieron páginas más o menos del mismo estilo. Estas pueden ser la página de Ese Kurt Cobain es un loquillo, Spider-Man con su ataque de no por a la página de Discovery Kids o Picafap. Una página que incluso llegó a tener problemas con Dross. De verdad, si vas al canal de Dross y buscas este video, te encontrarás con él llamando por teléfono a la madre de uno de los administradores de la página de Picafap. Pero... Literal el 4chan. Facebook era 4chan. ¿qué hizo enojar tanto a Dross? Bueno, Picafap publicaba memes y supuesto humor negro, pero la verdad es que solo eran tipos haciendo memes racistas. Bueno, ¿qué acaba de decir el cheat? Hablemos primero qué es el cheat post. Básicamente esto que dice el humor negro. Pero más que todo como desde el punto este, así como más geek, más friki y toda la cuestión.
xenófobos y grotescos haciéndole bullying a mucha gente. De todas estas páginas, Picafab era la que publicaba el contenido más gráfico y fuerte, pero las demás iban más o menos del mismo estilo. No todas, pero tenían algo en común. Yo recuerdo un administrador en Picafab llamado Verga con Alas, que siempre publicaba foto de su mierda después de cagar, y también tomaba fotos de prostitutas con las que se metía mientras le hacían felaciones. Sí, Facebook permitía que se publicara ese tipo de contenido en ese entonces. Sin embargo, poco a poco y también por... Hermano, qué traumático, mío. Qué traumático. Menos mal nunca supe esas cosas. Qué turbio crecer viendo esas vainas. Actualización en las políticas de Facebook, este tipo de páginas tuvieron que suavizar bastante su humor, por así decirlo. Todo ese asunto aún estaba en pañales. Me refiero a banear el contenido sensible en Facebook. Pero bueno, siguieron saliendo más páginas de humor polémico, como se le llamaba, y tanto seguidores de estas páginas como administradores tenían una comunidad bastante sólida. Sin embargo, los grupos como tal, no páginas, los grupos de Facebook, no eran tan utilizados por esta comunidad. Bueno, es en ese entonces cuando llega el final del año 2012 y principios del 2013. Aquí se crea una página de Facebook llamada Oye, ¿qué te pasa? La cual era una página que tenía al nene consentido diciendo Oye, ¿qué te pasa? Así, todo mal escrito. Los memes de esta página se basaban en el humor negro, siempre utilizando imágenes del nene consentido y los personajes de la serie de dinosaurios mezclados con otros personajes de la cultura popular mexicana como el Commander. Estos memes debían ir siempre mal escritos, con faltas de ortografía. Un chico que seguía esta página una vez fue quien dijo que los administradores que hacían los memes escribían como autistas. Esto no lo digo yo, lo dijo aquel chico que seguía la página. Esta página fue originalmente creada por un adolescente mexicano cuyo nombre no voy a decir por respetar su privacidad, pero simplemente tomó la imagen del nene consentido, le puso encima el texto de Oye, ¿qué te pasa? Creó la página, le puso esa imagen y los seguidores empezaron a llegar. Era un concepto tan absurdo que a la gente le causaba bastante risa. Tal vez ahora tú digas, qué pendejada, pero bueno, era otro México. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo chingados es que tú, Kaori, sabes tanto sobre eso? Bueno, eso lo sé porque yo fui administrador de la página Oye, ¿qué te pasa? Sí, en mis ratos libres durante la preparatoria hacía memes para esta página y alguna otra, igual de humor negro. Para cuando empecé a publicar memes, las políticas de Facebook ya no permitían contenido gráfico y el humor negro era más castigado por la plataforma. Pero aún así, la verdad es que llegamos a hacer memes muy pesados. ¿Qué les digo? Éramos solo adolescentes edgys con acceso a internet. Como les decía, en esta página llamada Oye, ¿qué te pasa? La temática era... No, y eso no es todo. Por eso es que yo no digo el grupo. Yo llegué a estar en la comunidad de la grasa y estuve en un grupo. Uf, hermano, qué vaina turbia. O sea, me parece que esto todavía sigue siendo tranquilo. Ya se podrán imaginar la cantidad de contenidos que pasaban por ahí, toda la cuestión. Pero era más que todo como de misterio, cosas ocultas y todo este tema. Escribir mal y hablar como si todo se lo explicáramos al nene consentido. Fue aquí donde se crearon frases como pasa el Zelda en lugar de decir pasa el Link, pues como dije, el objetivo era hablar mal a propósito. Pero entonces, ¿fueron los administradores de Oye, ¿qué te pasa? Los creadores de Legión Hulk? No fue así, pero déjenles explico con más detalle. Oye, ¿qué te pasa? Fue muy conocida entre esa pequeña comunidad. Sin embargo, este tipo de humor era muy de nicho. Lo popular en aquella época eran memes de la página Oye esa mamada o cosas tipo Miltoner. La página Oye, ¿qué te pasa? Llegó a tener por mucho unos 100,000 seguidores en aquel entonces y diría que fue su pico máximo. Aquí es donde se empieza a acomodar todo para que se dé la creación de Legión Hulk. Por estas mismas fechas había una página de Facebook llamada Scrollex. Dicha página publicaba todo tipo de memes, pero en general era contenido robado de otras páginas. Sin embargo, Scrollex contaba con casi 1 millón de seguidores. Miren, yo sé que para muchos de ustedes Facebook actualmente les vale 3 kilos de longaniza, a casi nadie le importa, pero en 2013, ser dueño de una página de Facebook te daba una gran popularidad a veces. Como sea, los memes de Oye, ¿qué te pasa? Llegaron a los ojos de administradores de Scrollex, así que empezaron a robarse todos los memes que publicábamos y los empezaban a publicar como suyos. Scrollex, al ser una página mucho más grande que Oye, ¿qué te pasa?, empezó a hacerles creer a sus seguidores que dichos memes y esa forma de escribir como autista, sin ofender y con todo respeto, lo habían inventado ellos. Como tenían muchos más números, los seguidores de Scrollex atacaron a la página de... No, hermano. Qué charada, imagínate. Imagínate que te roben el trabajo así descaradamente y luego te funen. Nah.
del nene consentido y empezaron a reportarlos por supuestamente nosotros haber robado los memes de Skrillex. En ese entonces yo era uno de los administradores más activos de esa página e incluso hablé con uno de los administradores de Skrillex para decirle que si robaban el contenido que hacíamos al menos nos etiquetaran o nos dieran el crédito. El tipo me dijo que sí, pero en realidad nada más me dio el avión. En fin, Skrillex continuó robando todos los memes que hacíamos en aquella página del nene consentido y eso la hundió con el paso de los meses, pues ahora todos la veían como la copia siendo que era la original. Mientras esto sucedía, el administrador de la página Gordo Friki, o sea Mr. Graso, al fin abrió el primer grupo de seguidores de la grasa. Y lo recuerdo perfecto porque como ya les había dicho, yo tenía rato siguiendo esa página y fui de los primeros 1000 miembros en entrar. Sin embargo, seguidores de la grasa no fue de inmediato el tipo de secta o hermandad como todos lo conocen. Hazme un mundo ese del eje nuevo. En su inicio solo fue una extensión de la página, un grupo. Esa es otra. Ahí encontrarás tú unos videos y un contenido muy particular. Hay gente que se volvió a viral dentro de esos grupos que hacía unas cosas. Joder. Para publicar memes sobre videojuegos, con opiniones, debates y todas esas cosas, pero siempre con el humor que caracterizaba a Gordo Friki. Esa fue la etapa en la que yo me quedé en el grupo. Para cuando se convirtió en otra cosa, pues ahí yo ya no estaba. Regresando con Skrillex, a la par de robarle memes a Oye ¿Qué te pasa?, los administradores también comenzaron a robarle memes a Gordo Friki, especialmente los memes que los miembros del recién creado Seguidores de la Grasa publicaban. En Oye ¿Qué te pasa? Teníamos una regla. Algo pendeja la regla, pero bueno, era una regla. Y es que no usábamos el emoticón de 2 puntos V. ¿Por qué? Bueno, porque lo considerábamos de normies. Sí, ya les había dicho que éramos bastante edgy, se los dije. Sin embargo, en Seguidores de la Grasa, usar el 2 puntos V era su marca. Skrillex, al robar el contenido de ambas páginas, fusionó la forma de escribir tipo autista con el humor de Gordo Friki y el 2 puntos V. Es por eso que en tantos... Guau, hermano, mentalidad de tiburón, claro que sí. Porque ser enemigo de los dos mejor los asuntos, claro que sí. memes de estos grupos ves una mala escritura a propósito, acompañado de un 2 puntos V al final. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Aquí fue donde nació la primera rivalidad entre Seguidores de la Grasa y Legión Hulk, sin que este grupo existiera todavía, pues los miembros de SDLG también se quejaron de que Skrillex les robaba contenido. Sin embargo, la comunidad de Seguidores de la Grasa era mucho más grande que la de Oye ¿Qué te pasa? Estaba a la par de Skrillex e incluso eran más grandes, y es por eso que sobrevivió a este robo de identidad, por así decirlo. Muy poco tiempo después, gente de Skrillex creó el grupo de Legión Hulk. Desconozco quién fue la persona exacta que creó este grupo, pero supongo que fue alguno de los administradores que ya estaban ahí. Continuaron robándose todos los memes de Oye ¿Qué te pasa?, pero al caer esta página, eventualmente se les acabó el contenido para robar. Y así fue como nacieron las plantillas de los memes. Estas suelen ser frames de series o películas con un texto de humor negro generalmente, usando palabras como Gwen, Zelda y más palabras mal escritas, y se llamaron a sí mismos grupos autistas, tomando el nombre que ya se había utilizado para nombrar a la comunidad de Oye ¿Qué te pasa? Claro que después entre ellos añadieron más palabras como elfa o papu, esas sí las inventaron ellos tiempo después. En fin, la rivalidad entre Seguidores de la Grasa y Legión Hulk. Y la influencia de estos grupos que se mantiene a día de hoy. Yo hasta todavía conservo ese tipo de lenguaje y ni enterado de toda la historia. Nah, hermano. Ya venía desde su creación, y con la fusión de todos estos conceptos de memes, ambos comenzaron a compartir un tipo de humor similar. Gracias a la viralidad de estos memes y la forma en que se hacían a gran cantidad, estos dos grupos crecieron muy rápido, atrayendo a muchísimos adolescentes de toda Latinoamérica. Y bien amigos, ahora sí, esta fue la historia que probablemente no habían escuchado sobre el inicio de los grupos autistas, aunque claro, ya habían grupos que manejaban un humor negro y polémico y fueron relevantes como lo fue Secta MOA. Seguidores de la Grasa y Legión Hulk, más que solo grupos de Facebook, hubo un tiempo que parecían pandillas virtuales, organizando... Es cierto, el tema de estos grupos ya trascendía las fronteras digitales. Tenía mucha influencia.
convivencias entre ellos y ataques contra personas en específico u otros grupos con los que tenían pique, así como los cholos cuando se pelean con otra pandilla nada más porque viven a 3 cuadras más allá de la suya. Sin embargo, al ser una comunidad tan grande, dio paso a que muchos enfermitos de la cabeza se hicieran miembros de esta. Muchos de los miembros llegaron a hacer cosas horribles, no solo en internet, sino también en la vida real. Se hicieron desde troleos inocentes, entre comillas, como aquella vez en la que hicieron creer a las fans de Mario Bautista que Mario tenía cáncer, así que las niñas de su fandom comenzaron a raparse y a subir fotos en muestra de su apoyo. O también aquella vez que... ¿Sí vieron por qué digo que era el 4chan? Hermano, ¿cómo van a hacer eso? E ir repesado esos grupos. A ver, la gracia de estar en esos grupos también era eso, que eran re ácidos. Papi, Gaby, compa esos dos. Aunque la verdad es que yo no conocí el grupo Hall, porque o estaba en uno o estaba en otro, pero si estaba en uno no te aceptaban en el otro. Y se fijaban también mucho en cuántos años tenía de estar creada la cuenta. Si era muy reciente tampoco te aceptaban. Muy bien controlado, de locura. Implementaron el reto de la ballena azul, el cual consistía en cumplir varias tareas extrañas durante varios días. Los retos iban desde comer cosas extrañas como 30 huevos crudos, hasta cambiarse de religión o generarse autolesiones en los brazos, para finalmente atentar contra su propia vida. Obviamente estas cosas en las comunidades también eran blanco de memes y burlas, sobre todo en Legión Hulk, porque que yo recuerde ahí eran un poco más radicales y digamos que habían cosas más turbias. Que yo recuerde, pero si tú recuerdas otra cosa, puedes contar tu versión en la caja de los comentarios. Estos grupos dieron mucho de qué hablar por varios de sus comportamientos, e incluso llegaron a salir en las noticias más de una vez y en más de un país. Su impacto fue tal que hasta les hicieron su propio episodio de La Rosa de Guadalupe, ¿Cómo olvidar a la Legión Clo? Para darte un poco más de detalles sobre cómo funcionaban estos grupos, te lo explico. Tal vez Eso debe ser re gracioso ese capítulo. nunca viste cómo eran estas comunidades, pero tenían muchos miembros. Y no hablo de, tenían 10,000, tenían 20,000 miembros. No, eran grupos de varios cientos de miles de personas, todas estas comandadas por sus respectivos administradores. Estos administradores... Eso también es cierto, la organización que tenía esto era literal tal cual de cartel. O sea, acá tenía sus administradores, los administradores tenían sus grupos delegados. O sea, de locura. Eran quienes dirigían y realmente tenían el poder e influencia por sobre todos los miembros. Si ellos decían que debían atacar un grupo, los miembros lo hacían. Si decían que debían reportar a alguien o moverse a un nuevo grupo, lo hacían casi sin protestar. ¿Qué les digo? La gente era un poco crédula. De verdad creían que les iban a banear del grupo por fantasmones. Pero como les decía, a su vez estos grupos tenían subgrupos dedicados a cosas muy específicas. Habían grupos para... ¿Qué ahí fue donde caí yo? En la mala experiencia. Hablar sobre arte, si eras cantante, pintor o lo que fueras, podías publicar lo que quisieras al respecto de ese mundo. Habían grupos para hackers, vineros, scammers, todo ese mundo. Grupos de casi todo lo que se te ocurriera. Pero claro, también hubieron grupos turbios. Tenían sus propios espacios para compartir contenido sexual, sobre todo de mujeres famosas o mismas chicas que eran miembros del grupo. Y es que esa es otra cosa. Muchos deseaban ser el administrador de uno de estos grupos, sobre todo de los grupos principales. Pues como dije, eso daba influencia y popularidad. Por eso mismo es que a veces hacían cosas para llamar la atención y provocar que les dieran admin. Una de las formas en las que las chicas llamaban la atención de los miembros era hipersexualizándose y compartiendo fotos y videos de ellas mismas en ese tipo de contextos, y entonces se convertían en las famosas attention whore. En fin, todo tipo de grupos se desglosaron de... Eso yo no me la sabía. O sea, ya eso trasciende a tráfico de personas y todo, qué locura. Estas comunidades, y es que a veces ni siquiera era como que los administradores ordenaran la creación de estos. A veces solo era gente enferma con la intención de hacer un grupo turbio y le ponían SDLG o Legión Hulk en el nombre para atraer a más miembros. Pero sin dudas, la cúspide de lo horrible en estos grupos llegó el 18 de enero del 2017. Un chico de Monterrey, México, conocido como Fede Guevara, de 16 años, fue por la mañana a su escuela y en medio de la clase sacó un arma, disparó contra su profesora, algunos de sus compañeros y finalmente se disparó a sí mismo, así acabando con su propia vida. A las horas de haber ocurrido este suceso, empezaron a salir screenshots de una supuesta cuenta de Fede anunciando que... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa barra se disparó a sí mismo, así acabando con su propia... Hermano, no, qué locura. Era un cartel de esa vaina.
Yo no sé si aparte de este nivel de mundo oculto de lo que existió en internet. Propia vida. A las horas de haber ocurrido este suceso, empezaron a salir screenshots de una supuesta cuenta de Fede anunciando que haría esa barbaridad en su escuela, un día antes. Muchos dicen que Fede no perteneció a Legión Hulk, pero hasta la fecha no se ha confirmado nada. Aunque hay algo de lo que estoy completamente seguro, y es que antes de eso, en México, nunca fueron comunes los tiroteos escolares. Eso siempre fue cosa de Estados Unidos y sobre todo, muchos de ellos fueron inspirados en el incidente de Columbine. En aquellos años, quienes veían como héroes a los causantes de lo ocurrido en Columbine eran adolescentes. ¿Verdad? Sí, esta historia también de Columbine es muy impactante. A partir de eso, Estados Unidos es plomoído. Qué locura. Un poco retraídos o rechazados por la sociedad, si así lo quieres ver. Eran vistos como vengadores o superhéroes que hicieron lo que muchas víctimas del bullying extremo llegaban a desear. Desde ese entonces, lo de Columbine ya era cultura popular en internet. ¿Y quiénes eran los chicos más edgys que admiraban este tipo de cosas en internet? Exacto, los miembros de los grupos autistas. Antes de estos grupos nunca ocurrió algo similar, por lo que me hace pensar que muy probablemente este chico era miembro de alguno de estos grupos, específicamente de Legión Hulk. Y después de este horrible incidente, muchos aplaudieron lo que hizo e incluso incentivaban a que se repitiera en más escuelas, lo que sí confirmó que muchos adolescentes en estos grupos compartían las mismas ideas. O sea, eran chicos que sufrían de bullying o se sentían señalados. ¡Qué locura! Uy, imagínate, justamente no impulsar un movimiento así de cabrón. En fin, amigos, díganme, ¿ustedes recuerdan estos grupos? ¿Pertenecieron a alguno? ¿Tienen alguna experiencia extraña siendo miembro de estos? Me gustaría saberlo. Por favor, si tienes una de estas, escríbenla en los comentarios. Los estaré leyendo. Sí, tengo tremenda experiencia perteneciendo a uno de estos grupos, que es el story time que les voy a hacer. Oye, todo se conecta. Y ¿qué podría decir? A veces he mandado la solicitud para pertenecer al grupo donde yo saqué todo esto y por el cual viví todo esto, porque la verdad es que se subía contenido también muy bacano, historias, aunque perturbadoras, que valdrían la pena seguir leyéndolas y la cuestión. Bueno, gracias a esos grupos, eso sí es algo que debo agradecerles, escogí el hábito de la lectura. Cuando eso yo no manejaba, todo coincidió que no tenía internet, entonces utilizaba acá las líneas telefónicas. Tú ponías como Free Facebook o algo así en el link y te habilitaban de forma sencilla, o sea, como un Facebook Lite, pero extremadamente light desde el navegador. Y ahí yo ingresaba y la mayoría, como todo estaba escrito, tú te la pasabas leyendo todo el tiempo. Y como no tenía internet, me la pasaba leyendo y ahí cogí el hábito de la lectura. Yo sí, algo que debo agradecerle. Lo que no debo agradecerle es la tremenda experiencia y madre que viví. Pero sí, la verdad es que en algún momento sí he querido volver a ingresar, aún con todo lo que lo que viví por culpa de esos grupos y por culpa de mi curiosidad. Y bueno, ya eso es todo. Bye bye.